Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa, a este primer programa del podcast Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona y pues también quiero presentarles a otra persona que va a estar en este programa y pues que me gustaría que se presente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Alexis Martínez, de Atlisco, Puebla. Tengo 29 años y estamos aquí para iniciar una conversación interesante con dos jóvenes muy curiosos y muy entretenidos también. Bienvenidos sean todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sí, Rodrigo? bien, pues también me voy presentando. De todos modos, poco a poco podemos ir sacando pues algunos datos curiosos, temas de interés que Claro, que se tengamos, desarrolle. etcétera. Bueno, soy Rodrigo Corona, tengo 29 años, también soy de Atlisco, Puebla. Algo que comentábamos en la sesión de práctica era Me esta parte entré. de cómo nos conocimos y todo, que fue pues en la escuela como compañeros. Y pues justamente con esta curiosidad de tocar ciertos temas que a veces podrían ser un poco incómodos o incluso un poco difíciles de encontrar, pues sí queremos abrir ese espacio sobre todo a las y los jóvenes que quieran involucrarse en este tipo de temas varios que vamos a estar tocando. Claro, principalmente pues, enfocándonos desde el tema político y social, que es ir abordando. Ese es el tema y nuestro interés principal en este programa. Y pues bueno, nos vamos a presentar más allá del nombre y de la edad. Mi nombre, repito, es Alexis Martínez. Mis intereses principales, pues bueno, principalmente soy empresario local y me dedico justo al negocio del ramo del ciclismo y del motociclismo. Me gusta como intereses personales la historia, la política, los temas sociales y el deporte, como el ciclismo, como mi negocio lo amerita, y el arte, principalmente la música. Esos son mis intereses personales, Sí. de donde nos podemos sacar varias cosas. Sí, no, y de hecho yo desde que tengo su razón tocas en bandas, Sí, me gusta sí. mucho todo ese rollo de las artes. Y tú, Rodrigo, cuéntanos un poco más de Pues ti. sí, pues yo estudié ciencia política, me gusta mucho el tema de la política, no desde la parte rancia, que le podemos llamar a lo mejor de esa forma, Bueno, sí, sino un poco más desde esta parte de cómo diseñar, cómo analizar, cómo realizar realmente el que las cosas puedan suceder. Mis temas, sobre todo que me he enfocado más, son de seguridad, de acceso a la justicia. He tenido también otros temas, pero sí me interesa mucho, sobre todo el tema de prevención, que para mí es vital. Pero de igual forma, pues actualmente me dedico también al negocio familiar, a otros temas de consultoría en ese rubro de seguridad. Y pues, entre otras cosas que puedo ir adelantando, me gustan mucho los chilaquiles. Entonces, si tienen algún lugar que podamos ir a curiosear y a a probarlos, pues probarlos. ¿Qué eres, bienvenidos. team verde o team rojo? Verde, Ah, siempre mira, verde. somos team verde los dos. Team verde. ¿Con todos o con especialidades te gusta? Me gusta con pollo, me gusta con cecina, que aquí en Ah, muy bien. Atlisco, la verdad sí Por es muy cierto, bueno. grabamos desde Atlisco este podcast, muy orgullosamente los dos atlisquenses. Así es. Y pues vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque que queremos compartirles es el por qué hacemos este debate. Ya se los empezamos un poco a adelantar, pero sí queremos realmente mostrarles la manera y la esencia que busca este podcast. Entonces, no sé si quieras empezar. Pues sí, realmente una de las razones principales para mí que es hacer este podcast y el cual pues nos reunimos para traer esta idea, pues justamente eso, ¿no? Ya lo había comentado Rodrigo hace unos minutos, que es a veces cuesta un poco abordar ciertos temas de interés social, de interés incluso de justicia social, ¿no? A veces se nos complica y se es atacado directamente al tocar un tema, ya sea en la mesa con la familia, con los amigos o con otras personas que nos rodean en el trabajo. Y precisamente queremos abrir ese espacio más allá del debate, es para lograr una idea en común, ¿no? Estar de acuerdo en un tema en común y al mismo tiempo pues también alimentarnos con diferentes perspectivas y vivencias, tanto de Rodrigo como mías, para pues enriquecer esta plática y poco a poco también tocar temas que se van dando, ¿no? Las noticias en México nos dan temas, muchos temas de qué hablar, ¿no? Y principalmente pues en la zona, en nuestra zona, que es en la ciudad de Atlisco, Puebla. Pueblo mágico, por cierto, muy bonito. Lo Deben mágico. visitarnos cuando puedan y tengan la oportunidad.
100%. Y sí, algo que nos estuvimos dando cuenta también es que hay pocos espacios realmente, teniendo toda esta parte de conexión, de Claro. poder subirlo a redes sociales, de poder grabarnos, hay pocos espacios donde realmente se puedan tocar algunos temas porque pueden incomodar, pueden no gustarle Claro. a cierto público, que eso se vale, pero ya cuando de repente te ponen ese alto, pues es cuando tenemos que buscar otros No, espacios. incluso llegan a ponerte agendas, ¿no? Es muy común buscar en los contenidos justamente políticos que se ponen de un lado, ¿no? Como si fuera partido de fútbol, yo lo digo mucho así, cuando pues la política es más compleja que eso y vaya, ¿quién más para saberlo? En tu caso, que fue algo que estudiaste, ¿no? No tiene matices muy variados y creo que es uno de los principales puntos también de estas conversaciones que aprendamos no a colocarnos de un lado, sino aprendamos a ver el abanico completo de opciones y pues sobre todo de ahí comenzar a construir y mejores diálogos principalmente, ¿no? Que creo que es algo en el que estamos muy, pues muy mal acostumbrados, muy divididos, ¿no? Es muy tradicional que hayan familias de cierto partido, familias cuando en realidad pues todos pertenecemos, ¿no? A algo social y a veces esos sesgos de visión, pues a lo mejor que te da que querer pertenecer a algún lado, pues sesgan mucho la plática, ¿no? Y la conversación, y principalmente este es el espacio y les damos la bienvenida para que todos pues también escuchen y propongan y comenten y hablen del tema que más les interese. Ese es nuestro principal objetivo con ustedes y pues que nos reunimos, ¿no? Sí, y al final de cuentas vamos a tocar, como ya lo adelantaba Alexis, diferentes temas, no solamente de lo que ocurre en la política local o nacional o internacional, sino también incluso de películas, de series, de documentales, de diferentes puntos y de diferentes perspectivas. Corte. Desde diferentes puntos y desde diferentes perspectivas para que al final de cuentas ustedes puedan tener también su propio criterio. Que podamos Claro. incluso tener mucha dinámica en las redes sociales. Sí, y que extendamos la conversación, ¿no? Lo acabamos de decir, más allá de, ya nos adelantó también Rodrigo, más allá de temas o noticias de interés político, pues cómo influye la política a través del arte, del cine, de la historia, en la historia más bien, en el deporte, en el fútbol, como se habíamos comentado hace rato en pregrabación, acerca del fútbol y de, pues también que cómo puede ser un sistema de control, ¿no? Y así queremos extendernos justamente con diversos temas, tomar diferentes puntos y lanzarnos, no nada más cerrarnos, ¿no? A la política, a la comentocracia y a decir, Sí, no, yo sé en realidad es abrir la duda de sí. nosotros y pues alimentarnos, ¿no? Investigar y también aprender y saber qué está pasando con, con esta sociedad y por qué los jóvenes no, cada vez somos más apáticos, ¿no? Hay grupos muy Sí. apáticos, ¿no? De la política. ¿Tú qué Sí. opinas de eso? No, y fíjate que ahí ya podemos incluso pasar a este bloque que teníamos preparado, Al bloque 2 ser al joven en bloque 2. México. Sí, porque justamente, por ejemplo, tú ya tocabas esa parte de apatía que puede suceder en jóvenes, y ahí es donde surge una incógnita, al menos desde mi perspectiva, de que si realmente existe esa apatía o no hay espacios donde las y los jóvenes puedan participar, más allá Claro, de estar buen punto. en algún partido político, en alguna organización de la sociedad civil, pues que realmente sepan ellos y ellas que pueden tomar decisiones, que pueden realizar ese cambio. Entonces, muchas veces eso los vemos nada más en universidades, Sí. en algunos espacios reducidos, pero realmente ahí es donde sí me surge esa duda genuina de si es apatía o falta de ¿Y oportunidades. qué opinas? ¿Dónde crees que se iría más la vara, por ejemplo, en tu caso? ¿En dónde estudiaste? En, Ah, bueno, yo estudié en el ITAM, en la Ciudad de México, tuve que irme que emigrar para de aquí. estudiar. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en ese ambiente que pues es un ambiente diferente, ¿no? Seccionado, por así decirlo. ¿Tú qué opinarías? Pues realmente el ITAM es ¿cómo le podríamos decir? Un, una incubadora, ¿no? De talentos y de jóvenes políticos, de jóvenes que estudian economía. ¿Qué opinarías que hay en esos círculos? Pues por así decirlo, privilegiados, ¿no? Sí. Realmente muy privilegiados, pero al mismo tiempo también con un labor y un deber mayor, ¿no? Porque Sí. tienen una educación pues, superior a la del promedio, ¿no? ¿Qué opinarías? ¿Que los espacios se cerraban en ese lugar? ¿O más bien para los jóvenes que, como tú, son egresados de esa universidad? ¿O realmente
es más por interés personal? ¿Tú qué opinarías por lo que viste, ¿no? Por lo que experimentaste? Fíjate que el punto que toca sobre lo del privilegio, totalmente, estudiar en una universidad en México es un privilegio y estudiar en una universidad tan prestigiosa, pero que también requiere un esfuerzo económico sobresaliente, es todavía un privilegio mayor. Y un deber, ¿no? Y un deber totalmente. Personal y un deber con tu familia, y un deber con la sociedad. Sí. ¿No? Eso es aplaudir, la verdad, ¿no? Han salido personas muy importantes de universidades de ese tipo, ¿no? Que se colocan en ese rubro tan especial o enfocados, ¿no? En ciertas materias, ¿no? Sí, no, totalmente. Y fíjate que algo que a mí me molesta mucho es que egresados de esas universidades hagan ese daño al país, porque también ha tenido sus partes muy claras. Son los Itamita Boys, ¿no? Que de repente les llegan a llamar ciertos personajes de la historia. Sí, y hay unos que la verdad mis respetos y que les reconozco. Tuve compañeras y compañeros que ahorita están haciendo cosas realmente extraordinarias. Sí, no puedes generalizar y decir el típico comentario rancio, ¿no? O de resentimiento, no, pues es que realmente no, pues nunca. Yo creo que lo peor que podemos hacer siempre es generalizar acerca de una idea que tienes preconcebida, ¿no? Sí, y fíjate que, como dices, el deber, es muchísimo mayor. Claro. Hay una responsabilidad completa y sobre todo si tú quieres realizar un cambio real por el país. Y con la pregunta que me hacías, yo creo que esta falta de espacio sobre todo se da fuera de la universidad. En donde a lo mejor llegas a algunos lugares muy especializados, eso sí lo tengo que decir, esas oportunidades laborales muy especializadas, en las que a lo mejor es un poquito más complicado ser tú quien toma las decisiones. Vuelves parte de un engranaje más grande, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Y por otro lado, ya para quienes queremos como adentrarnos a otros rubros más de sociedad civil o incluso en la política o incluso trabajar en colaboración con gobiernos, etcétera, que ya ahí después les iré compartiendo un poco más de eso. Por favor. Ahí es donde veo que están los espacios un poco más reducidos. Entonces es ahí donde... Ya en el sector laboral ya se te reducen tus oportunidades a lo mejor de colaborar con un cambio más directo, ¿no? Te vuelves parte de un sistema, por así decirlo, ¿no? Sí, y sobre todo de esta parte en la que dicen, te tienes que esperar. Porque tienes que esperar tiempo, tu momento, ¿no? Sí. Claro. O tienes que ganar más experiencia, que eso sí es cierto, se tiene que ganar más experiencia. Pero hay cosas en las que no se requiere como tal la experiencia, sino el conocimiento o incluso la apertura de aprender nuevas cosas. Que en este caso yo sí considero que las y los jóvenes lo tenemos, como esta parte fresca de no hacer las mismas cosas de la misma manera como me enseñaron hace 20, 30 años. Y es parte de ser joven, ¿no? Tener ese ímpetu por tratar de hacer las cosas diferente, ¿no? Creo que a lo mejor muchas personas se les olvida, ¿no? Cuando ya pasan los años, esa parte juvenil de querer hacer un cambio, y ya no vamos a decir de una idea más juvenil de un cambio en el mundo y en la historia, sino de comenzar con un labor social, ¿no? Con algo tan básico como es ser un buen ciudadano, ser un buen transeúnte, ser un buen... Temas tan elementales que yo creo que se han perdido y se deben de desarrollar. Hablando de los jóvenes de México, pues desarrollar en las infancias, ¿no? Creo que es algo que está muy abandonado y hasta apenas en estos gobiernos, sean de la idea que sea, del partido que sea, pues creo que se ha volteado a ver más, ¿no? Económicamente, directamente o indirectamente, pues se les ha dado más la oportunidad. Eso es algo que te quisiera yo preguntar, ¿no? Por ejemplo, respecto a las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿No? Para mí creo que es un chance de darle a los jóvenes una oportunidad, pues primero de aprender a administrar, ¿no? Un dinero, ¿no? Eso es algo muy importante que en las escuelas ni públicas ni privadas, al menos en las que yo estudié, pues nunca te enseñaron, oye, qué es lo básico de administración, cómo se maneja, a lo mejor ya en la preparatoria, cómo se manejan los impuestos, cómo se maneja Hacienda, y creo que es un parteaguas muy importante. Ahora, ¿tú considerarías que a lo mejor el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, cómo lo ves tú? ¿Lo ves como a lo mejor un efecto negativo o algo positivo? ¿Qué matices tiene? Fíjate que bueno, digo mucho, fíjate, no sé por qué lo estoy teniendo ahorita. No pasa nada. Pero al final de cuentas, algo que tocas y que es bien importante es cómo, y que es el nombre del bloque, cómo es ser joven aquí en este país. Entonces,
por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desde mi punto de vista, está pésimamente hecho en cuanto al tema de normas para poderlo implementar, Ok. las reglas de operación, esta parte como de ocultar a quiénes son los jóvenes o las jóvenes que están beneficiadas, pero creo que es una buena idea. Justamente uno de los puntos que tocas y que no lo había contemplado es cómo administrar tu dinero Sí, a claro. partir de esas becas. Y está como el meme de que me debieron enseñar clase de finanzas en lugar de 2 horas de, no sé, Sí. de alguna materia, la que menos te La que guste, ¿no? menos te guste, eso Sí. ya cada quien Ahí sí lo van a definitivamente. dejar. A su Yo criterio diría propio. física, que es muy importante, pero nada más lo tomo como ejemplo. Y al final de cuentas, sí tiene sus beneficios. Yo sí considero que los programas sociales son muy relevantes, sobre todo para jóvenes, porque tienen pocas oportunidades laborales y Claro. educativas. Existe un nivel de inseguridad, pero a otro nivel, y quienes son más afectados son jóvenes, sobre todo Sí. mujeres Las jóvenes, mujeres jóvenes son las más pero afectadas, claro. sí, pero al final de cuentas, sí es bien grave la situación. Imagínate, te despiertas 5:30 de la mañana, eso Sí, poniéndolo como en claro. una perspectiva amplia, y que tengas que salir de tu casa sin saber si te puede ocurrir algo por la Claro. inseguridad, si te van a robar los instrumentos que tú usas para tu trabajo o para estudiar. Entonces sí veo una buena oportunidad los programas sociales. Jóvenes Construyendo el Futuro, la verdad, ahí sí la regaron. Quienes estén ahí en el gobierno federal, sí sean menos opacos, ¿A qué te refieres con menos opacos? ¿Más transparencia más en quién transparencia. tiene? ¿Pero Sí, en para el uso de qué? Para recursos. ver si de verdad es, si de verdad es una persona que, o un joven que es apto para eso, No, o sobre a qué te todo, refieres? y qué bueno que tocas eso porque justamente hay personas que dicen, no, es que Se lo solamente es gastan en para un caguama, ¿no? sector. Eso, Cosas sí, sí, así. sí, Sí, se los lo... jóvenes se van. Y es Sí, cierto, o sea, sí, sí. es cierto, yo lo veo, ¿no? De repente, a lo mejor y no en cerveza, porque creo que ya es algo ya más complicado que cuando nosotros éramos menores de edad, Sí, sí. conseguir, ¿no? Pero, por ejemplo, cerca de mi casa, tu casa, hay un Oxxo y yo veo a los chavos que salen de una preparatoria de aquí de Atlisco y pues diario se sientan a tomarse un refresquito o pasan a la tienda a tomarse. Yo creo que ahí es la parte en la que se me hace pues, un buen uso, porque a final de cuentas es dinero que, por ejemplo, en mi sector, que es el del ciclismo y el motociclismo, muchos jóvenes, prefiero yo que vayan a comprar cosas para su bicicleta Sí. con esa beca para que salgan, porque a los chavos les gustó las acrobacias en la bicicleta o el tema de apenas que fue aquí en Atlisco del downhill. Ajá. Cosas como esas, me llegan muchos jóvenes que empiezan a gastar su dinero, me imagino, son jóvenes que estudian, que no Sí. trabajan, me imagino que de la beca y empiezan a gastar eso. Entonces es una inyección indirecta, bueno, indirecta e indirectamente también del gobierno hacia el sector comercial, ¿no? A la gente Sí. que gastamos. Pero yo creo que sí debería de haber a lo mejor, que fuera a lo mejor un poco como un premio, no sé cómo decirlo de la forma correcta, sino que fuera algo que para estudiantes que pueden aspirar a tener esa, por calificaciones, por servicio social, deberían de enfocarlo a lo mejor porque todo no es correcto ni incorrecto, pero a lo mejor de mi idea sería como, a ver, para que tengas acceso a este dinero, porque pues, o sea, sí es un derecho también, pero creo que los derechos tienen también sus obligaciones, ¿no? Sí. Tienes que cumplir con ciertas cosas. Y desconozco también hasta qué parte y cuáles sean los requisitos, no sé si tú lo sepas, para que te mantengan la beca. Me imagino que te piden un promedio. Me Fíjate imagino, que estaría interesante sí, saber, ¿no? Porque también no creo que sí, te la sí. den así como estudiante de 7, te den Es que tu fíjate beca, que ¿no? No lo sé. lo curioso es que, por ejemplo, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro es para estudiantes que no estudian ni trabajan. Entonces, ¿cuál es el incentivo para ver? No, no. La beca de Benito Juárez Ajá, esa es es la de la los que sí estudiantes. es de No, la de estudiantes. jóvenes construyendo el futuro es para jóvenes que van a trabajar, no es necesitas estar trabajando. No, o sea, te meten a un programa a Ajá, trabajar. sí, sí, Y sí ahí es es. donde yo lo veo un poco opaco por parte del gobierno. Ok. Por ejemplo, en el negocio familiar nosotros Estás en tenemos la jóvenes construyendo aplicación el de futuro, ¿no? Sí, jóvenes también nosotros estamos, y tenemos a 2 personas asignadas directamente. sí, y eso lo veo muy buen incentivo y es una buena manera de que puedas
puedan ganar experiencia laboral, Pues de que tengan un incentivo claro. directo del gobierno. No, te dan un empleo directo, o sea, Sí, sí, sí. y mejor pagado que el promedio en ciudades como, por ejemplo, bueno, en municipios como el nuestro, ¿no? Sí. Que es más bajo que la ciudad de Puebla, más bajo que la ciudad de México. Sí. O sea, sí les dan un Sí, incentivo. sí está. La verdad es que... Pero ahí lo que sí se me hace muy complicado es que si no existan esas reglas de operación. Por ejemplo, eso de que lo del promedio no lo sabemos. ¿Quiénes mantienen ese la Benito promedio? No Juárez, lo la Benito sabemos. Juárez, ¿no? De Benito Ajá. Juárez. Sí, De yo Jóvenes también Construyendo el desconozco. Futuro. ¿Cuántos empleados o empleadas jóvenes realmente tiene una empresa? No lo sabemos. Al principio, Hay aviadores, por al decirlo principio así. se prestó Entonces es justamente, ¿no? como... A las empresas Sí, de sí. que decían, a ver, doy de alta a 5 chavos, nos toca micha y micha y Sí. y la empresa se queda el recurso. Creo yo que hay otro candado porque ahorita, por ejemplo, al menos cada 3, 4 meses van a visitar los puntos en donde están los jóvenes registrados Sí. y les hacen entrevistas y les preguntan cuál es su horario y cómo ven y cómo es su desempeño, pero me parece que nada más se las dan por un año, ¿no? Es Por un un año. año, En esa empresa, me en esa parece. empresa. Sí, 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 sí. sí, sí. Porque Hasta los pueden... 29, ¿no? Te Sí. la dejan de dar, creo. Sí, y justamente ahí es donde a mí me entra mucha preocupación, porque la verdad a mí la neta no me va a importar en qué se lo gastan, mientras no Claro. sea en situaciones ilícitas, la verdad. Claro, sí, Pero al sí. final de cuentas, eso ya no nos incumbe a nosotros, por decirlo de una forma muy directa. Lo que decías del ocio, ¿no? Sí, sí, Es el un derecho al derecho. ocio al final Sí, de claro. cuentas. Y es algo que Es a lo algo- mejor es un poco difícil que personas un poco más adultas lo Lo entiendan. entiendan, sí. Es la típica Sí. frase, con el perdón de la audiencia, de que es un huevonazo, ¿no? Sí. Cosas así. Sí, Pues, sí, sí. realmente es un derecho al ocio, como lo Sí. dices. Sí, pero al final que en ese tema sí no me quiero extender y creo que también concordamos en que voy a ocupar la palabra en que es un tema un poco rancio, que se Claro. hable como desde ese sector el tema de programas sociales como este, pero sí creo que ha habido un posible desfalco. Yo no puedo como tal decir si sí o no, porque Claro. no tengo esa información. Entonces Claro, es claro. posible desfalco que haya por parte del dinero público a través de esos programas Claro. sociales. Es ahí lo que me preocupa. Y pues, lo que pasa, ¿no? En cualquier dependencia, programa o sector gubernamental, que todos toman su mochadita, ¿no? Del Sí, presupuesto. no, eso... Es algo de lo más preocupante que también más adelante estaría padre comentarlo, ¿no? Cómo Sí. podríamos regular como ciudadanos cómo se manejan las finanzas, ¿no? De los impuestos, que al final de cuentas vienen de todos esos lugares. Oye, y vamos a seguir con con el tema de jóvenes de los jóvenes en México. Algo que dijiste hace rato muy importante, el tema de la seguridad, ¿no? Sí. El tema de la seguridad en las ciudades grandes principalmente y también en las ciudades pequeñas. Por ejemplo, todos a lo mejor algunos de los oyentes que están ahorita con nosotros, pues estudiantes en la ciudad de Puebla, ¿no? La más conocida de los asaltos en los transportes Sí. públicos, lo que les dices es que les quitan su material para estudiar, ¿no? Sí. Su laptop, su celular y personas que pues realmente, como la mayoría de todos nosotros en la ciudad, que trabajamos para conseguir las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate que estoy viendo aquí algunos datos que habíamos contemplado. Por favor, para que lo compártelos. podamos Sí, claro, para platicar. comentarlos. Por ejemplo, si nos vamos ya a esa parte un poco más cruda, en promedio asesinan a 26 jóvenes y desaparecen a 20, perdón, por Al día. Wow. Entonces, eso de acuerdo con Mariana Betanzos y Laura Jiménez de un reportaje del Universal. Otra cosa que pasa en México es pues la parte de la empleabilidad, la situación de pobreza. Aquí tenemos que de acuerdo con el Coneval, 40% de las y los jóvenes viven en situación de pobreza. El promedio nacional es de 36.3 y de jóvenes es 40%. Entonces sí es una Es situación casi mucho la más mitad, ¿no? Sí. Muy vulnerable para la juventud Sí. mexicana. Entonces, con lo que dices, o sea, falta de oportunidades laborales. Puedes tener acceso a la educación, a lo mejor teniendo ciertas dificultades, pero pudiendo tener cierta privilegios, si le podemos llamar de esa forma, y van y te asaltan. Y van y no sabes si vas a salir de tu casa y vas a regresar con bien. Y vas y aparte no tienes que darle de comer a tu familia o a lo mejor si tú eres el sustento de la casa, Claro. pues sí que darle a tu familia o incluso tu propio entorno no sabe cómo conseguir esos recursos para poder saber qué van a comer incluso al día siguiente, ¿no? Por el simple hecho de ser jóvenes. Y es un juego de nunca acabar porque muchas de las historias que conocemos de personas que a pesar de esas situaciones, yo he conocido a un par
que han crecido en esas situaciones de carencia. Y me da mucha curiosidad cómo después de venir de un estrato así, de dificultades de ese tamaño, cuando tienen a lo mejor cierto poder o cierto, bueno, poder económico o poder social, a veces llegan a caer en el mismo juego, ¿no? De Sí, exigirles y de llamarles a las mismas personas que ya no son sus iguales en ese momento, pues de llamarles personas flojas o personas que no le sí, echan ganas, ¿no? La típica del sí, echaneganismo muy sí, famoso no. de la generación anterior, ¿no? Sí, Que yo sí, creo que sí. ahorita se viene a romper porque pues yo creo que los jóvenes nos estamos dando cuenta que pues sí, claro que hay que echarle ganas. Yo creo que nadie se levanta diciendo hoy voy a ser una persona muy pesimista y voy a ver qué me Sí, pasa, ¿no? sí, no, Al menos no. que claro, una persona que tenga algún problema, ¿no? Sí, Más allá, pero bueno. Yo creo que nos estamos dando cuenta justo de eso, de que el echaleganismo de las personas de las generaciones anteriores que te decían que con eso solucionas mucho, pues no, yo creo que es parte de la discusión de exigir mejores oportunidades, mayor seguridad para los jóvenes, seguridad en las escuelas, seguridad en las universidades, ya sea la típica, ¿no? Que en las universidades pues hasta incluso son nidos de venta de estupefacientes o de cosas sí, ilegales, sustancias ilegales, ¿no? Y dices, ¿a qué hemos llegado? Y no por espantarse, sino más bien porque pues realmente si existe la disponibilidad de tomar o de probar o de ser ilegal, pues yo creo que la educación está en el criterio de no tomarlo, ¿no? sí, Y cuando un joven que a lo mejor tiene problemas en casa de violencia familiar y a pesar de eso pues va a estudiar y todo, pues yo creo que es más fácil que busque ciertas respuestas en la brevedad que ofrecen, ¿no? Todo, el sí. alcohol, las drogas y todo ese rollo y luego empieza un círculo de nunca acabar, ¿no? De caer en los vicios, de empezar con la inseguridad para conseguir dinero para las sustancias. Sí, Y es un círculo que se ve, por ejemplo, yo en Atlisco lo veo mucho, ¿no? Muchas sí, personas en situación de calle, pero por adicciones, ¿no? sí. Y personas muy jóvenes. Los famosos picaderos, ¿no? Donde los jóvenes van, consumen y ahí mismo compran, ¿no? Sí, que hay una crítica que voy a dejarlo como paréntesis. Claro, claro, ¿cuál Incluso es? las autoridades saben los lugares donde son esos Claro, picaderos y no pasa en claro. absoluto algo. Ni siquiera existe actualmente un programa real de rehabilitación, por Oye, ¿y ejemplo. tú qué opinas, por ejemplo, en el tema, uno de de las figuras políticas que más comparto es con el expresidente de Uruguay, Diosito, se me olvidó su ¿Mujica? nombre, con Mujica, Ok. y él hablaba del tema, ¿no? Ves que en Uruguay el cannabis es totalmente legal. Hablaba del tema sobre que el deber del Estado era justamente, más allá de la prohibición, la regulación, si ya existe el problema. ¿Tú qué opinarías? ¿Crees que algo así en México funcionaría, la regulación de las sustancias, porque sería el deber del gobierno? ¿O crees que a lo mejor una lucha, como en algún tiempo ya se dio en algún gobierno, una lucha directa Sí. contra estos grupos de, vamos, yo les llamo empresarios ilegales, porque realmente es lo que les da el poder y es lo que les da el dinero, la ilegalidad, ¿no? Que Sí. un empresario que vendiera cannabis y pagar impuestos. No lo sé, yo lo comento mucho y lo tiro. ¿Tú qué opinas acerca del deber del Estado Sí. mexicano para poder regular, a lo mejor aquí con otro panorama diferente, ¿no? Sí, lo primero que quería retomar, me voy a aventar ahorita una oratoria, voy a ser un poquito breve, pero bueno, voy a intentar ser breve, pero del tema de no entender los contextos, tienes toda la razón lo que mencionabas hace rato, que hace que pues haya ciertas personas que digan que son unos flojos, que no hacen nada, los jóvenes, que hay apatía total. Entonces, si usted tiene una persona que dice que le eche ganas o de chaleganismo, corra o debata con esa persona. Y Claro. sobre todo debata. O sea, Pregúntale por qué hay que sí, echarle sí, ganas, sí. ¿no? Y de dónde viene esa idea. Totalmente. Ahí vi a la cámara como muy, muy directo Directo. para hablar. Y ya del otro tema, yo creo que es un punto que obviamente tenemos que tocarlo en un solo programa Claro, es completo muy largo. porque es larguísimo. Desde el contexto de la seguridad sí implica demasiados factores. El primero de ellos es el tema de cuál es el problema o qué incita a la violencia en ciertos lugares. La segunda pregunta sería qué drogas son las que se consumen o de las que se tienen mayor acceso. Y la tercera pregunta es de qué manera tú como gobierno, como autoridad, un poquito para ir Ujú. respondiendo La pregunta. la pregunta, no la voy a extender mucho justo para que sea otro tema de programa y que podamos ahora sí extendernos. Eh,
qué responsabilidad de las autoridades hay, porque al final de cuentas es un problema de salud pública. No es un Definitivamente. problema de que, esta Dejó de ser un persona problema ya... de seguridad Sí, totalmente sí. y se volvió un problema de salud pública. Estoy muy Incluso de los dos, yo diría, Sí, porque claro. en México también empezó a haber consumo y ya no nada más exportación, si lo queremos llamar. Consumo local. Sí, exacto. Claro. Entonces, pero sí lo veo como un problema real de salud pública por el cual nadie se ha querido aventar esa bomba. Claro. Porque pues al final de cuentas, y lo vemos, o sea, en México pasamos de un gobierno catalogado como humanista de derecha, si le queremos decir así, a un gobierno de centro, hablo de los últimos 18 años, de centro, pero que estaba afiliado a la Internacional Socialista, y terminamos con un gobierno que se autodenomina de izquierda, y teniendo todos los espectros ahí, ha sido bien complejo. Sí, es un tema incluso que ha dominado a cualquiera de las corrientes de gobierno que ha tenido y Sí. ha tratado con cada una de las mismas corrientes que acabas de mencionar, ¿no? Sí. Yo creo que yo considero algo muy importante de lo que acabas de decir, es que justamente se vuelve un problema por la falta de acceso a oportunidades, ¿no? Sí. Porque en vez de conseguir o tener pues una razón por la cual a lo mejor contribuir como ciudadano en algún trabajo a la sociedad, pues es más fácil, bueno, no más fácil, es más asequible, ¿no? El delinquir, el consumir sustancias. Y yo creo que el de la relación que acabas de decir de sectores contra sustancias ha de ser muy curioso porque seguramente en las universidades a lo mejor privadas de más prestigio y de más lana, existe también un círculo de abuso de sustancias muy, muy cañón, pero con otras sustancias, ¿no? Sí. Llámese a lo mejor sustancias de uso incluso médico o sustancias más caras, ¿no? Si te vas a un barrio en donde también hay abuso de sustancias, pues existen las sustancias pero las más baratas, ¿no? Los solventes, la metanfetamina, y cada una también implica diferentes efectos sociales del grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, una sociedad que tiene todas las oportunidades, o un conjunto de personas que tiene todas las oportunidades de educación y financieras, pues a lo mejor se la pasa, no creo que se tome personal, pero se la pasa en las playas, ¿no? De fiesta, pues en no contribuyendo en absolutamente nada más que en el satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades de vida, porque tiene el recurso para hacerlo, ¿no? Los llamados Sí, Tuluminatis. pero ahí también, por ejemplo, ¿Qué como opinas? abogado del Ajá, diablo, ¿qué opinas? yo digo, pero no estábamos hablando hace unos minutos del derecho al ocio. Entonces Pero ahí es eso, cuando tú dices... ¿considerarías que es socio, o sea, es socio desobligarte de tu deber social? Yo Es creo que, que por ya no es ejemplo, socio. Bueno, sí, esa es la delgada línea, sí, ¿no? sí, es esa delgada línea porque incluso, por ejemplo, el ejemplo de los Tuluminatis, no sabemos también a qué se están dedicando, si están haciendo otras labores adicionales a las de vivir como tal. Y, por ejemplo, Claro. si lo relacionamos con el tema del uso o la regulación de drogas, uno de los puntos que decía mucho la Suprema Corte cuando empezó a recibir los amparos para regular El la cannabis, marihuana, ¿no? sí, la del cannabis, era el tema de el uso lúdico Ok. como tal. O sea, tener esa libertad de tú decir por qué lo estás consumiendo y con eso ya tú poder recibir las semillas a partir de Cofepris y todo el Claro, rollo que ya claro. sabemos que como no está regulada, pues se tiene que dar seguimiento. Al estar despenalizada, que es muy distinto a estar ya como tal regulada. Pero sí, al final de cuentas, para no adelantarnos al programa que vamos a tener sobre el tema de sustancias ilícitas y la regulación, que ahí se la estaremos Sí, compartiendo. está otro tema completamente, otro episodio, ¿no? Sí, Ahí totalmente. sale mucha carnita. Sí, yo creo que también algo que pasa y que me gustaría ir tomando en cuenta ya para pasar al bloque que le vamos a llamar de Al asuntos Al generales, tercer bloque. porque lo y el acabamos cierre. de Describir. describir así como asuntos generales. Pero en esta última parte, también yo creo que hay espacios que el gobierno ha tenido a los mismos personajes atendiendo problemas, por ejemplo, de salud pública y que a lo mejor tienen mucha experiencia, pero ya no tienen el enfoque o la percepción más abierta que un joven podría tener. Claro. Y que no se les da esa oportunidad porque, de acuerdo con esos estándares, pues no puede servir para eso. Claro. Cuando en realidad ese joven podría tomar decisiones a partir de la experiencia de esta otra persona que es la que ahorita está tomando ese lugar y entender mejor la realidad del mundo. Porque al final de cuentas, lo que decíamos hace rato,
TikTok ya es medio complejo a veces que lo usemos, Sí, o al menos en lo este, personal. es difícil entenderle ya las nuevas cosas que Sí. salen, ¿no? Ahora imagínate una persona que tiene mucha experiencia en tema de salud pública, pero que ya no entiende el contexto de cómo México se volvió consumidor, o Claro. qué drogas son las que se consumen, o incluso desde qué sector socioeconómico, como Y un dice. contexto geopolítico también, incluso, ¿no? Totalmente. La Sí. ubicación de por qué Latinoamérica se ha convertido en los últimos años en grandes consumidores. Pues el Sí. mismo paso, ¿no? El mismo gran consumidor que tenemos al norte. Vaya, temas tan grandes como esos, Sí. que realmente, pues mira, no podríamos parar. ¿Qué te parece si pasamos al tercer bloque, mi buen Rodrigo, para irnos despidiendo de este episodio? Porque mira, el tiempo se está pasando volando. Sí, no, totalmente. Y para el tercer bloque también tengo unos datos que la verdad Por me favor, gusta empieza, mucho tocarlo, compártenoslos. como los datos y todo el rollo. Que es justamente de jóvenes en la política. Lo vamos a tocar más adelante también para que Ok. nos dé este bloque de asuntos generales Muy bien. y de cierre. Pero, por ejemplo, lo dejamos un poco a criterio. En 2021, solo 6 de cada 100 legisladores federales en México tenían menos de 30 años, representando el 30% de la lista nominal. Eso de acuerdo con datos del INEGI. De acuerdo con datos del profesor Magar, que por cierto le mando saludos si es que Saludos llega, al profesor Magar, que no lo conozco, pero llega a recibir este tipo de contenido. ahí está su buen alumno. ¿Fue tu profesor? Sí, Mira, pues en mira, elección pública. muy buen profesor con este alumno. En 2022, en los gobiernos municipales, menos del 8% de las y los presidentes municipales tenían menos de 35 años. Oh, O sea, de los 18 a 35 años es aproximadamente casi el 40% de la lista nominal. ok. Y en 2022, solo el 8%. No, son Eran números jóvenes. muy bajos, ¿no? Sí. Y considerarías también, bueno, yo consideraría a lo mejor que parte de esos jóvenes pues ya traen agenda, ¿no? Agenda y Sí. temas a cumplir, que es a lo mejor donde lo que decías ya se Sí. complica aportar tu ideal, ¿no? Porque tienes un sistema atrás que te hizo ya ver esto sí, esto no. Sí. Es algo que frenaría mucho, pero pues el dato es interesante, 8%. Sí. 8%. Imagínate, autoridades municipales, dices... Casi nada, ¿no? ¿Dónde quedan los espacios para jóvenes? Claro. Representando el gran, No, la gran y magnitud aparte de en la las ciudad. elecciones, ¿no? Siempre Sí. es, no, les vamos a dar el espacio a los jóvenes, que partido Sí. que sea, partido Sí, que sea. sí, sí. Aquí no somos el partido que vamos a dar el espacio a los jóvenes. Resulta que justo en los cargos de ocupación, pues los jóvenes son un número muy mínimo, Sí. ¿no? Sí. Y al final de cuentas, pues son usados las y los jóvenes en otras actividades dentro de la misma política, justo para no soltar ese tipo de espacios. Claro. Y es a donde volvemos a este círculo virtuoso, si le queremos llamar así, Desvirtuado. desvirtuado de lo que decíamos al principio. ¿Realmente es apatía o es esta parte de falta de oportunidades? Sí. Por ejemplo, llegaba a escuchar... Mira, buen cambio, ¿no? Sí, como te voltea la tortilla. ¿Cómo regresamos Sí, claro. el trancazo? Fíjate que escuchaba dentro de estos comentarios que, insisto, voy a decir mucho la palabra rancio y no Aquí creo que va a ser de la palabra número 1 de este podcast, definitivamente. Sí, para irlo como criticando, Sí. porque por un lado, muchos jóvenes que tienen acceso a esos lugares o a esos espacios es porque copian las políticas rancias de otras Claro. personas o la agenda que tú dices, que, Sí, o que la tienen llevan a la atrás un perfección. padrino, ¿no? Que los coloca y les dice, oye, necesito que hagas esto. Sí, no, totalmente. Y por otro lado, algo que sí también he escuchado mucho es como es que quieren apoderarse de nuestro sudor y trabajo, sobre todo las Ok, personas más fíjate. grandes. Dices, pues, o queremos aprovecharnos o realmente, que es, yo creo que lo voy a generalizar, pero es el pensamiento de muchos jóvenes, queremos aprender a hacer las cosas, entender lo que la experiencia les ha dado a esas personas que han estado en la política mucho tiempo o en esos lugares del sector público, privado, y a partir de ahí empezar a poner con nuestra experiencia personal y sobre todo entendiendo mejor la realidad del mundo. Entonces ahí es como esa parte en la que creo que tenemos que dialogarlo un poquito más. Y pues si quieres vamos a empezar esta parte de cierre. Voy a insistir Claro. mucho por llamarlo como de asuntos generales, Está pero muy bien. a ver qué tal. Pues de asuntos generales, estas semanas, estos días hemos visto respecto a 3 temas. Vamos a dejarlo, te voy a preguntar primero acerca sobre, y vamos a irnos cortos para que ya no nos extendamos tanto,
para asuntos generales. ¿Qué opinas de ayer? Fue la clase de boxeo nacional en México. Ah. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como desperdicio de recursos? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver qué punto de vista tienes. Sí, fíjate que está interesante. Está muy interesante, es algo que no sé, o sea, estás seguro Sí, que no sí, veías de niño, ¿no? Sí, no. Fíjate que, por ejemplo, quien organizó esto a nivel nacional, que se apellida Torruco. Fue el que anteriormente fue diputado, ¿no? Miguel Sí, Ángel Torruco. Miguel Ángel Torruco. En lo personal no me cae bien. Ok, sí. Pero es algo de opinión. En cuanto a tema de trabajo hay muchos pros, muchas contras también. Como Entonces todos eso los ya políticos. también puede haber un episodio dedicado a Torruco. A Torruco, el influencer, ¿no? Al Es súper influencer, influencer, sí, muy súper chavo, se influencer. lleva con los chavos. Sí. Con un acento peculiar, Sí, digamos, claro, ¿no? sí. Y por otro lado, algo que yo digo, a ver, por un lado, y lo voy a decir súper rápido, por un lado, realmente tiene un impacto y el uso de recursos públicos enfocado hacia ese tipo de ¿Es el actividades deporte? aportan. ¿Considerarías? Y por otro lado digo, qué chido que hubo muchas personas de muchas ciudades que no les interesa la política, que no están afiliados a ningún partido, que Eso incluso está no padre. quieren al partido gobernante de su municipio o a nivel nacional, y aún así le entraron Participan. porque sí lo ven dentro del contexto de la comunidad como algo positivo. Entonces es como ahí... Podríamos catalogarlo como un pequeño avance, a lo mejor socialmente, no como tal de gobierno, ¿no? Sino como Sí. socialmente. Yo también lo 100%. catalogaría como un avance. Sí. Porque pues más allá, como acá las administraciones, ¿no? Al rato está esto y al rato ya no está. Sí. Entonces, igual, yo opino lo mismo. La movilización que tienen los ciudadanos para participar. Ayer en Atlisco le mando un saludo a mi amigo Aldo Rojano, que estuvo en la parte de instrucciones aquí en el municipio. Y la verdad es que pues a mí me da gusto ver, más allá de que lo organice, que es la chamba realmente del gobierno, ¿no? 100%. Más allá de eso, de aplaudirles que hagan eso, pues aplaudirles que la gente vaya, ¿no? Sí, Está muy, porque al muy final padre. de cuentas la ciudadanía es la que hace ese tipo de Claro, cosas. y es no... la ciudadanía es el que hace el gobierno y es lo que Sí. hemos olvidado, ¿no? Sí. Que creemos que los gobernantes son los que nos mandan. Sí, Oye, o sea, que queremos aplaudirle a los torrucos sí, cuando es a la cuando- ciudadanía. Claro, no es a la Sí, ciudadanía sí. los que votaron por este cuate, no por Sí. no por el cuate en sí. Vamos a pasar al segundo tema que estuve viendo mucho estos días y este fin de semana principalmente en comunidades cercanas, me parece que en Huaquechula, los linchamientos en las comunidades, ¿lo considerarías como justicia o barbarie? ¿Qué opinas? Híjole, y ese es otro tema para un Para otro capítulo episodio, completo, pero ahorita porque que estuvo sí, hubo 2 o 3 linchamientos en las Sí. noticias que vi estos y días. uno de Huaquechula, otro creo que en Santa Isabel. Me parece que sí, en Cholula. En Cholula, Y es un tema que la verdad dije, vamos a preguntarle a Rodrigo qué opina. Pues creo que es complejo porque Puebla es uno de los estados desde hace décadas Ok. que mayor número de linchamientos hay a nivel nacional. A mí no sabía ese dato. Hubo un momento en el que se redujo un poco, pero también los intentos o los atentados, por decirlo de esa forma, tentativas, por decirlo así, pues sí han sido muy amplios aquí en Puebla y en la región de la Mixteca y de Atlisco O sea, siempre ha sí, sido sí. una O sea, en la región de la situación Mixteca, ¿no? compleja. Hay Sí. muchos casos. Apenas en Atlisco, hace poquito hubo un linchamiento, ¿Cómo crees? o un intento, ya no lo recuerdo bien, hubo un linchamiento de varias personas en San Jerónimo Coyula el año pasado. Sí, es cierto. Sí, Entonces sí. sí es una constante. No sé si llamarlo justicia Justicia del pueblo. del pueblo O barbarie. con ¿Qué propias... opinas? Dejémoslo como una incógnita porque al final de cuentas sí es Claro. complicado entender esa situación tan dolorosa que pueden tener los habitantes. Y por otro lado, ¿dónde rayos está el gobierno Sí, para...? sí. Porque si él tiene el monopolio del uso exclusivo de la fuerza, claro. ¿dónde rayos están? No, y aparte otra que a lo mejor nos olvidamos, ¿no? Que en las comunidades más alejadas pues no existe como tal uno de los 3 poderes, ¿no? El judicial Sí. y el de la aplicación de la seguridad, ¿no? La seguridad es que tienen un machete atrás de su puerta a todos los habitantes, ¿no? Sí, Y sí. pregúntame si a lo mejor en algunos funcione más que en otros. Sí. Más que en otros la policía municipal, Sí, ¿no? sí, sí, Y, eso y es, sí. y es un tema muy delicado y muy abierto también para cuestionar. Puede salir también para otro programa. Sí, 100%. Acerca de los linchamientos. Vamos a hablar mucho y voy a intensiarle a Alexis sobre todo de hablar de temas de seguridad, pero también podemos hablar de cualquier otro tema, Sí, pero este claro. es uno de Pues los yo creo que los más temas que complejos. más nos afectan, ¿no? La seguridad, la economía, ¿no? Van a ser temas Sí. que vamos a estar trayendo a cada rato. Oye, y por último, Rodrigo, Sí. yo te quiero preguntar algo acerca de las campañas de los candidatos en el Poder Judicial. Ya empezamos a ver a los candidatos para jueces y magistrados. Ayer me parece que vino una candidata aquí al municipio, a nuestro municipio en Atlisco. Sí.
¿Qué opinas? ¿Cómo ves ese rollo? Más allá de que esté bien o mal la elección, ¿qué opinas en sí de las campañas y de cómo las están manejando los candidatos? Pues es que al final de cuentas, algo que se me complica mucho es que hayan campañas, como la que te comentaba antes de empezar el programa, de Dora la Transformadora. Dices, oye, Como un juego se lo sí, están tomando, ¿no? exacto, cuando son quienes imparten la justicia, o sea, claro, sí. A mí y también se me hace muy impresionante eso. totalmente. Y por otro lado, que se puedan violar ciertas reglas del juego que las mismas diputadas y diputados votaron, Ok. que era el ir a los municipios o a los lugares a dar como ciertas actos de campaña, si le podemos llamar así de manera coloquial, porque una de las cosas decían es que si iba un candidato o candidata a ministro o ministra, tenía que ir mínimo el 50% a actos de campaña. Y por eso está súper difícil, una, de regular, Ok. y dos, que realmente O sea, la está gente se pueda complicado, informar. sí, totalmente. Y tres, obviamente hay candidaturas que no concuerdan con la forma de impartir justicia de otra. ¿Cómo los vas a juntar de manera como muy, Ya en muy el área abierta de y no trabajo, de debate? ¿no? Sí, Claro. sí. Entonces, yo me reservaré muchos comentarios relevantes Queda para respecto otro. al tema de la elección judicial. También algo que lo Ya decía hablaremos con... cuando vayamos a votar, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. cómo vimos las planillas, cómo vimos la Sí. organización, cómo vimos todo Sí, eso, ¿no? Y luego qué efectos va a tener, que eso es lo más importante. ¿Qué totalmente. efectos va a tener en los próximos años y en las próximas legislaturas Sí. esta decisión, ¿no? Que pues ya se propuso desde el gobierno anterior, se trabajó, les Sí. costó mucho Sí. y ahorita yo realmente dudo que hace un beneficio directo para la gente, esa es la principal, Sí. pero creo que al menos de ahí podemos partir de la hipótesis de que sí se puede separar y cambiar la forma del poder, ¿no? Sí. Lo malo es quién lo hace, ¿no? Sí. Ahorita es quién Sí, lo sí, hace sí, y no, lo importante y lo que yo propondría es qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Para Sí. que en los próximos 20 o 30 años pues no siga este mismo círculo desvirtuado. Desvirtuado y ahí horripilante. Pero sí, Definitivamente. sí. Pues vamos a pasar con el cierre, ¿te parece bien, estimado Rodrigo? Sí, no, pues primero agradecerles, este es el primer programa, entonces espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios todo lo que consideren pertinente, cosas buenas, malas, más o menos, lo que sea. Claro. Si quieren que entremos igual en la discusión, pues ahí vamos a estar activos en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles. Propónganos temas también para los siguientes episodios aquí abajo en los comentarios. Síganos en nuestra página en Instagram que es Renovemos el Debate. Ya estaremos etiquetándose en nuestros perfiles personales. Síganos, ahorita vamos a estar, me parece que en YouTube, ¿no? Sí. En YouTube, en Spotify queremos también subir el debate a la plataforma y también ir sacando algunos clips de temas de conveniencia, ¿no? De temas que hemos tocado acá para que los compartan, para que nos sigan, para que opinen principalmente y también para que nos propongan, que este espacio los invitamos a que es de todos, no de dos sujetos nada más hablando qué piensan, ¿no? Entonces, ese es lo principal. Les doy personalmente las gracias a los que llegaron hasta acá y escucharon todo nuestro episodio y las gracias a ti también, Rodrigo, por invitarme a ser partícipe de este proyecto. Esperemos y va a ser así, nos va a ir muy bien y poco a poco, sobre todo que empecemos a cuestionar, ¿no? A que la gente se cuestione, se critique y sepa que las cosas no están bien por cómo están, sino por cómo se deben de transformar, ¿no? Totalmente, pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Alexis, también, y pues nos vemos a la próxima. Nos estamos viendo, chao.